El idaslan. ¡Ay, el idaslan! La mayoría de los suspensos en el examen de euskera se dan en el idaslan. ¿Cuáles son las claves para mejorar el idaslan y pasar al AOSCO? Mira, en esta tabla tienes la valoración de AVE. Estos son los iríspides por los que se rigen los Astertzailes para corregir un idaslan. El más importante es Susentasun. Es donde falla la mayoría de las Autagai. Los fallos de Susentasun son los más tangibles, los más fáciles de ver. Por tanto, objetivamente dan un argumento más sólido para suspender. ¿Cuáles son los fallos de Susentasun? Pues gramaticales y de histeri. En la gramática, los errores más habituales son de adit, declinavide y nominalizazioa. También muchos otros, pero sobre todo esos. Si no los dominas, tendrás muchas posibilidades de ir al hoyo. ¿Cómo se mejora eso? Pues haciendo ariquetas, leyendo, hablando, minzámena, haciendo muchos idaslan y que un profesor te corrija y te oriente. Una manera de evitar esos acats es simplificar muy sutilmente, usando, por ejemplo, formas no conjugadas y evitando el relativo, que te explicaré en los siguientes vídeos. Ten en cuenta que los acats tienen diferentes grados. Existen acats larriac y otros no tan larriac. También la densidad de acats tiene un determinado límite que no se puede superar. Otro iríspide. Aberastasun. Bueno, esto, al igual que el resto de los iríspides, es más subjetivo. Pero con los triquimailus de euskaragara.net, otros vídeos, el libro mismamente, la página, puedes dar la impresión de tener más aberastasun del que tienes. Kohesioa eta coherencia. Bueno, estos iríspides valoran los argumentos e ideas que planteas tengan lógica y sea ulergarri. Por un lado, el idaslan, el texto en su conjunto, y por otro, los conectores entre unas ideas y otras, tienen que seguir una línea lógica.